supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este jueves, 1 de septiembre del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Nancy Rodríguez. En los controles, Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo comentaré solo algunos titulares porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom a propósito de restablecimiento de relaciones entre Colombia y Venezuela. Varias declaraciones, algunas, muy comentadas del nuevo embajador de Colombia en nuestro país. Armando Benedetti dijo que Petroquímica Monómeros volverá a ser administrada por Venezuela. Esto lo tomo del país de Cali. El embajador de Colombia en territorio venezolano, Armando Benedetti, reveló que la Petroquímica Monómeros, que aunque es propiedad de Venezuela, se encuentra ubicada en Barranquilla, volverá a ser administrada por Nicolás Maduro. Al respecto, Benedetti explicó que Colombia rompió relaciones con Venezuela y de que el gobierno del expresidente Iván Duque desconoció a Maduro como presidente. La petroquímica pasó a ser controlada por Juan Guaidó. Sin embargo, Benedetti detalló que como el presidente Gustavo Petro decidió retomar las relaciones diplomáticas con Venezuela, entonces ahora la petroquímica Monómeros pasará a ser administrada por el representante de Nicolás Maduro. Lo comentaremos ampliamente durante la mañana de hoy porque son varios temas que son de interés para ambas naciones. También Benedetti aseguró que Colombia podría retirar denuncia contra Venezuela en la Corte Penal Internacional. Ahondaremos al respecto. Y una declaración sobre un tema especialmente sensible en nuestro país que tiene que ver con el tema del éxodo, la diáspora venezolana. Recordar que el mayor número de venezolanos que han huido de Venezuela se encuentran en Colombia, 2.500.000 aproximadamente, y él, en una entrevista con NTN 24, dijo que estaba dispuesto a lo que haya que hacer para que el éxodo que supuestamente hay se detenga. Palabras más, palabras menos. Lo comentaremos ampliamente durante la mañana de hoy. Nos acompaña el embajador Emilio Figueredo, que conoce perfectamente el tema. Fue embajador de Venezuela, es editor del portal analítica.com. Embajador, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Saludos a tu audiencia. Pues yo le pediría un primer comentario acerca de las expectativas en torno al restablecimiento de estas relaciones. Y, quisiera su interpretación acerca de las primeras declaraciones del embajador colombiano en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, yo estoy viendo las declaraciones de Benedetti, que es un político de larga trayectoria, un paso para un lado y un paso para el otro, porque también hubo unas declaraciones que él no iba a ser manipulado por Maduro, ni iba a manipularlo, que las prioridades eran el comercio y la solución de los colombianos que están en Venezuela, que han sido desatendidos, y otro lado esas declaraciones que hace, y es un poco como posicionarse en todos los ángulos posibles de esa heterogénea composición de la base que apoya a Petro. Primero, el caso de Monómeros es un caso que está ante la justicia colombiana, hubo una apelación y la decisión salomónica, él puede decir las intenciones son estas, pero en el fondo no sabemos si es lo que más le conviene a Colombia, ¿no? Porque malamente una administración de gente que representa al régimen de Maduro, visto el récord espantosamente malo, desde el punto de vista de gestión de empresas públicas, aparte, digamos, los elementos de corrupción que vemos tan evidentes. No sé si para los intereses de Colombia les es útil
que lo manejen ellos. Pero vamos a ver qué hace la justicia y que los colombianos piensen que con todos los problemas que puede tener, y ciertamente los tuvo, pero aparentemente por la información que uno tiene, es que los resultados en este momento de monómero están bien, así está operando bien. O sea que quizás la solución salomónica es que terminen buscando, comprándola a los colombianos, ¿no? ¿Ah? Pero bueno, vamos a esperar y ver. Yo creo que todas estas declaraciones van para un lado y van para otro, porque recuérdate que en este momento, si tú ves la composición de la estructura que está detrás de Petro, es muy heterogénea en cuanto a los intereses. Hay que complacer a tirios y troyanos. A mí me llamó la atención, en cambio, la reciente declaración de Uribe con respecto a Petro, que era preferible lidiar con una persona que habla, que se sabe exactamente dónde está, y entonces que permite los espacios normales oposición-gobierno, ¿no? Yo creo que la situación colombiana hay que tomarse un poco de tiempo. Yo no quiero asumir una posición, digamos, definitiva antes de que vea qué es lo que ocurre en los primeros 100 días, ¿no? Porque en este momento los tiros van para todos lados, y vamos a verlo. Nosotros vamos a tener un evento en Analítica el lunes, bien interesante, en que un foro colombo-venezolano para analizar un poco el rumbo de lo que pueden ser las relaciones. Y ahí están gente por el lado colombiano, Roberto Pombo, que era el director del Tiempo, María Ángel Holguín y Rodrigo Pardo. Y por el lado venezolano está Calderón Berti, que fue embajador allá, justamente, que tiene mucho que ver con este tema de monómeros, Beatriz de Majo y el embajador Leandro Alea. Eso nos va a ver cómo se ven en ambos lados, y creo que el eje fundamental de la relación colombo-venezolana está determinado por la visión interna de Petro, de su gobierno, y por eso que Venezuela es importante en dos aspectos. Uno, para lograr su objetivo de paz, pensando que pueden intervenir en el caso del ELN, que está fundamentalmente radicado en Venezuela, y el otro lado, el tema del comercio, porque el tema del comercio en este momento favorecería ampliamente a Colombia, porque la relación entre el Producto Interno Bruto colombiano, que en este momento que debe estar en el orden de, no me acuerdo muy bien, pero creo que 185.000 millones de dólares, y el venezolano que no llega a 50.000, una apertura no bien pensada de las relaciones comerciales es simplemente una gran oportunidad para Colombia y un gran problema para los menos eficientes, porque no han tenido las condiciones para hacerlo, productores nacionales. Y eso también me va a dar lugar a un segundo foro que va a ocurrir el 7, que son la visión de la frontera sobre la apertura. O sea, que está Táchira, Norte Santander, etcétera. O sea, que nos estamos tomando muy en serio analizar la parte de las implicaciones de la apertura en términos comercial. Evidentemente están las otras en materia humanitaria, en materia de derechos humanos, en fin, e inclusive la posibilidad de intervención en la parte política de la solución, en este caso, que podría ser un factor. Bueno, yo tengo que preguntarle, embajador, bueno, la ambición, digamos, del gobierno colombiano es llevar el intercambio a 10.000 millones de dólares. Eso nunca ha ocurrido en la historia. Usted me No, corrige lo si me máximo que equivoco. ocurrió fue 8.000 millones, y en una Correcto. época completamente distinta. Ahora, yo tengo que preguntarle, porque bueno, existe ese interés, creo que el nuevo embajador colombiano lo ha reiterado prácticamente en todas las entrevistas que hemos escuchado, pero la situación en Venezuela es la que es, y yo le pedí un comentario porque en este espacio varios analistas han dicho, bueno, probablemente Colombia se va a golpear con la realidad que hay en Venezuela, no solo en materia comercial, en materia de respeto a las libertades, al Estado de Derecho, también con lo que está ocurriendo con grupos armados en la frontera, un tema que ha tratado de evitar, por cierto, el nuevo embajador. ¿Qué puede decirnos sobre Bueno, esto? Escuchamos. la realidad siempre se impone. Cuando ellos vean los problemas de seguridad, los problemas de los peajes, en fin, todo eso, además que como Venezuela es un estado anárquico en este momento, o digamos, vamos a llamarlo balcanizado, cada interés mueve sus fichas
hacia su propia... O sea, aquí en este momento lo más grave es eso, es que son muchos los intereses que están detrás. Inclusive si hubiera intención política arriba, podría ser muy difícil porque todo lo que está entramado con el narcotráfico, entramado con la corrupción en general de cualquier índole, hace que, y no existiendo un Estado de Derecho, hace que sea bien difícil hacer actividades económicas de largo plazo. Por eso es que aquí ha proliferado las cosas inmediatas, de retorno inmediato, casinos, bodegones, etcétera, que están basadas más en un sistema de ilegalidad total. Pero lo que hace que un país se estabilice, que es la productividad en Venezuela está en su más bajo nivel histórico. Cuando hablábamos de un intercambio de 8.000 millones de dólares entre Colombia y Venezuela, que por cierto era la segunda balanza comercial más favorable de Venezuela después con Estados Unidos, pero es que Venezuela le exportaba electricidad, gas, aluminio a Colombia, ¿eh? O sea, había una actividad productiva en Venezuela en la que Venezuela era competitiva. Y los colombianos tenían el área donde ellos también eran competitivos. En este momento sería una relación fundamentalmente desbalanceada, porque no tenemos capacidad de competir en el estado de pauperización que estamos con unos productores. Yo recientemente oía el comentario que hicieron los productores de papa de Venezuela, que son en los Andes, y dicen que si se abre la exportación de papa, desaparecen todos los productores venezolanos porque no pueden competir en precio con los colombianos. Embajador, hay varios temas. Está, bueno, la situación comercial, que es el interés de Colombia, pero también está la situación de los derechos humanos y preocupó y mucho, tengo que decirlo, esta declaración en torno a la posibilidad del retiro del gobierno colombiano de la denuncia ante la Corte Penal Internacional. Algunos especialistas, más adelante lo vamos a analizar, han dicho que eso no va a tener ningún impacto en la investigación que ya está en curso, pero sin duda es una declaración de intenciones y yo le pediría un comentario, lo escuchamos. Bueno, yo creo que hay un problema esencial con todos estos gobiernos de, entre comillas, izquierda, porque primero tendríamos que definir qué es izquierda hoy en día, ¿no? O sea, esto no es la izquierda marxista de la época que el Partido Comunista de la Unión Soviética se imponía. Esto es una cosa heterogénea, en las cuales hay intereses de equivalentes poderes que conforman esa integración, ya sea en Colombia, sea en Chile, ¿no? Los defensores de los LGBT, los ecologistas, los defensores de los derechos de la mujer, en fin, hay una serie de sumas y cada uno de esos bloques tiene un peso específico y cada uno piensa simplemente en la solución, el indigenismo, cada uno piensa en la solución de su aspecto que forma esa configuración social, que no son partidos políticos, son organizaciones, ¿no? Y por supuesto también hay los partidos, pero yo creo que lo único que preocupa a veces, y muy extraña y muy tonta y muy innecesaria, es la solidaridad automática. Por ejemplo, la solidaridad automática con Cristina Kirchner, que está sometida a un Estado en que hay Estado de Derecho y está siendo enjuiciada o acusada, mejor dicho, por una parte de un poder judicial que no controla el gobierno y automáticamente salen en defensa como si fuera simplemente una acción puramente política en contra. Y ahí salieron posiblemente López Obrador y también la actitud de no condenar a Nicaragua, o sea, y eso lo hacen también porque hay un sector que está ahí que quiere ese tipo de discurso. Ahora, yo lo que quiero ver no son los discursos, las palabras, las declaraciones, sino los actos concretos. ¿En qué se concretan? Cuando empiecen a concretarse en una u otra dirección, podremos hacer un análisis mejor. Hay una cosa que es curiosa, que es las referencias cruzadas que hacen Petro y Uribe, en un cierto sentido, en vez de demonizarse el uno al otro, bueno, hablando de una manera más objetiva, ¿eh? Inclusive vi en estos días que Petro dijo que la posición de Uribe con respecto a Venezuela era inteligente. ¿Qué quiere decir eso? No lo sé.
Ahora, embajador, sobre el tema del diálogo, yo tengo que preguntarle, porque también se le preguntó al embajador Armando Benedetti, y él dice, bueno, nosotros vamos a participar si es solicitado por el régimen de Nicolás Maduro y la alternativa democrática en Venezuela. ¿Qué puede decirnos al respecto? Lo escuchamos. Bueno, yo por ejemplo, creo que estamos en una situación tan mala en este momento, que hemos visto los artículos estos de Almagro que ha escrito, que dice, bueno, que simplemente ya estamos tocando fondo y mucho más con la crisis económica que estamos viendo, que se nos viene encima a través de la devaluación, en fin, cada vez se está demostrando más que desde el punto de vista económico el país se ha vuelto inviable, ¿no? Ahora, políticamente, tanto en el sector del régimen como en la oposición, parecieran que, y hay una frase que ponen en sus artículos Almagro, que queremos todo o nada. Y todo o nada está condenado de un lado al otro a una imposibilidad, porque el todo del régimen es que sea la continuidad de todos estos desaciertos, todos estos errores que nos han llevado al máximo nivel de pauperización que puede imaginarse. Y el todo o nada del otro lado presupone que vas a borrar del mapa a una realidad que existe. Entonces, eso te abre múltiples caminos que solamente pueden resolverse en función de solución de problemas específicos. ¿Y cómo se resuelven los problemas de soluciones específicos que sean de mutua conveniencia para ambos grupos? Básicamente lo humanitario, y básicamente la posibilidad de una estabilización económica que permita poder avanzar en el tiempo hacia una solución. Yo siempre pienso que las posiciones maximalistas que lo tienen ambos, en sectores en ambos lados, no ayudan a poder resolver, y por eso es que la negociación, a pesar de lo difícil que es, puede empezar a encontrar soluciones que no son las soluciones totales, sino que son soluciones que van avanzando en resolver efectivamente problemas específicos. Yo siempre pienso, y creo que los venezolanos deberíamos pensar en eso, cómo ocurrió en España a la muerte de Franco. Ahora, País más opuesto no podía ser sino eso, una dictadura feroz, y una guerra civil espantosa, y sin embargo vimos que el representante del franquismo se sentó con el representante del Partido Comunista y del Partido Socialista, ¿no? ahora, embajador, sí, te saca a colación el ejemplo de España. Francisco Franco, al final de sus días, facilitó la transición y dejó, como dicen los españoles, a todo atado y bien atado. O sea, él de alguna manera colaboró con esa Yo no transición. creo que la No dejó, es el caso, no es el caso yo de no creo que lo Venezuela, dejó ¿no cree usted? yo no creo que lo dejó tan atado. Yo creo que si Carrera Blanco hubiera sido la opción y no lo hubieran mandado como el primer astronauta del espacio español, Adolfo Suárez fue el que lo hizo. O sea, tenías dos posibilidades: el extremo con Carrera Blanco y un hombre que se conocía menos, que era el que se encargó. Pero detrás de eso también hubo la figura muy importante del rey. O sea, no podemos descartar que en el proceso de transición en España, la Claro, figura... pero Francisco Franco permitió el regreso del rey. O sea, Bueno, él en ese sentido facilitó sí. las cosas, embajador. En Sí, Venezuela no sé yo, y me permitamos hacer la pausa, regreso, vamos a ahondar en esto. No sé yo si están dadas esas condiciones. Ojalá todos deseamos una transición a la democracia de nuestro país, pero da la impresión que el régimen de Nicolás Maduro, ninguno de los que forman parte de ese grupo, bueno, tiene ni motivos, ni incentivos, ni las intenciones de permitir esa transición. Al regreso de la pausa, yo le pediría un comentario, porque conversábamos fuera del aire acerca de la última carta, ciertamente, o artículo del secretario general de la OEA, Luis Almagro, tan comentado en su momento, donde él habla de la palabra de la cohabitación. Muchos lo interpretaron muy mal. Claro, él plantea un escenario que muchos desearíamos, incluso una transición a la Suiza. Eso, digamos, no sé qué, pero yo no lo veo en Venezuela. O a la uruguaya. Exacto, pero yo, digamos, no lo veo, pero yo le voy a dar la palabra al regreso de la pausa, si me permite, y sobre todo el papel de la comunidad internacional y países como Colombia. Hasta hace poco, bueno, con el anterior gobierno, quienes estuvieron tan involucrados
digamos, en la posibilidad de una transición o no en nuestro país. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. ¿Quieres recuperar tu sonrisa tras la pérdida de uno o varios dientes? En Reason Group Odontología Especializada somos expertos en prótesis e implantes dentales y estamos listos para rehabilitar tu dentadura sin modificar el aspecto de tu boca. Con un equipo integral te acompañamos en el estudio y colocación de implantes o prótesis para que vuelvas a sonreír en un solo día. Estamos en Los Palos Grandes. Teléfono 0424-188-4747. En Instagram, @Reason Group, con sede en Caracas y Bogotá. Recuerda, cualquiera puede ser odontólogo, pero no cualquier odontólogo puede ser el tuyo. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando la mañana de hoy acerca de las relaciones entre Venezuela y Colombia. Nos acompaña el embajador Emilio Figueredo, quien conoce perfectamente el tema, quien es editor de analítica.com, y yo le dejaba una inquietud, embajador, sobre el planteamiento que hizo el secretario general de la OEA, Luis Almagro, a propósito de la cohabitación. Él habla de una transición ordenada, donde hay un balance en los poderes, plantea un escenario que lamentablemente, si me permite, no está dado, al menos en este momento, en Venezuela. Él menciona transición a la Suiza o a la Uruguaya, efectivamente, y yo le pedí un comentario al respecto del papel que podría jugar un país como Colombia, ahora mismo con los intereses que ha dicho que tiene, sobre todo en el marco de este restablecimiento de relaciones con el régimen de Nicolás Maduro. Lo escuchamos. Bueno, yo estoy analizando y estudiando los dos artículos de Almagro. No quiero fijar posición hasta que no entienda un poco más allá y sobre todo que no sé qué es lo que hay detrás de eso, porque Almagro es un político curtido. Él conoce que en Uruguay ya sucedió eso. Recuérdate que la dictadura en Uruguay fue terrible, ¿no? También como la de Argentina, y ellos lograron hacer su mecanismo de transición, ¿no? Hemos hablado antes del caso español, y yo no sé lo que él sabe, que yo no sabemos, porque yo creo que aquí una cosa es lo que sabemos los comunes mortales, que leemos, vemos la prensa o tratamos de interpretar lo que está sucediendo, y otro que es lo que está ocurriendo a nivel mundial con el cambio de circunstancias, ¿no? Todo el conflicto que parte desde Ucrania hasta acá, cada día se acentúa más en la que se podría llamar la confrontación entre democracias liberales y regímenes autocráticos. Y eso va a tener incidencia mayor o menor en cada uno de los países de la región y sobre todo en las condiciones económicas de los países. A Colombia le interesa muchísimo que una Venezuela estable, económicamente fuerte, porque la complementariedad entre Colombia y Venezuela es fundamental para ambos países. Una Venezuela paupérrima en la cual le pueden vender algunas papas y algunas cosas más de los colombianos a Venezuela no les sirve de mucho. Y yo creo que la forma como ha ido manejándose Petro en Colombia
entendiéndose con todos los factores políticos que existen allá para buscar una solución de los problemas internos de ellos, te abre un interrogante. Por eso yo te dije al principio que yo no me atrevo a emitir una opinión seria antes de que haya visto lo que pasa en los famosos términos que en política se hablan de los 100 días de gobierno, porque más allá de las palabras lo que importan son las acciones. Las palabras pueden decir cualquier cosa y las palabras se desdicen, porque como decía el famoso pensador romano, verba volant scripta manent, solamente permanece lo que está escrito, o sea, lo que está concreto. Ahora pueden ir como el viento en diferentes posiciones y efectivamente si va hacia algo más positivo, sí, ciertamente Colombia puede ser un actor, pero uno de los actores, pero es que hay muchos actores en el juego. Está Europa jugando, está Canadá jugando, está Estados Unidos jugando. Entonces yo creo que hay que darle un poco de tiempo al tiempo. Y lo de Almagro, definitivamente un hombre que es secretario general de las Naciones Unidas, independientemente que haya sido un político importante, creo que hasta canciller fue de Uruguay, ¿no? Él no va a decir, no va a escribir lo que escribió si no sabe algunas cosas que quizás nosotros a este momento no conocemos. Como tú sabes, yo he trabajado muchos años en negociación y la negociación de verdad yo la estoy sintiendo que está empezando a ocurrir, porque la negociación empieza a ocurrir cuando ninguna de las dos partes dice nada. Tú no has visto declaraciones negativas ni positivas, ni de parte del negociador de la oposición, ni del negociador del régimen. O sea, la clave de una negociación no es que sea secreta, sino que es cerrada, es sistémica y hay muchos intereses que están jugando en eso. O sea, no están negociando el régimen de Maduro con Guaidó, sino que simplemente hay negociaciones en que están involucrados muchos países detrás de esto, aparte de la facilitación de los noruegos. ¿Se habló? Perdón, embajador. Se te fue el audio. Sí. El audio estaba mío. Gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos en el programa, que tiene que ver con el restablecimiento de relaciones entre Venezuela y Colombia. Nosotros a esta hora vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Quieres volver a sonreír sin miedo? En Reason Group Odontología Especializada, con un tratamiento integral, te ayudaremos a tener una boca sana y funcional. Somos expertos en todas las especialidades odontológicas: cirugía, ortodoncia, implantes, diseño de sonrisa y mucho más. Estamos en Los Palos Grandes. Teléfono 0424-188-4747. En Instagram, @Reason Group, con sede en Caracas y Bogotá. Recuerda, cualquiera puede ser odontólogo, pero no cualquier odontólogo puede ser el tuyo. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprecib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacias CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS, Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va.
En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del restablecimiento de relaciones entre Colombia y Venezuela que pasan por la denuncia por presuntos delitos de lesa humanidad en el caso de Venezuela ante la Corte Penal Internacional. En su momento el gobierno de Iván Duque apoyó esta iniciativa, al igual que otros gobiernos de la región. Nos acompaña Ali Daniels, abogado, director de Acceso a la Justicia. Le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación. Doctor, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Gracias por la invitación. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa. Leíamos la reacción de Acceso a la Justicia en redes sociales que comparten otros especialistas en derechos humanos. Da la impresión que esta decisión política, la de retirar la denuncia de Colombia o de esta, digamos, iniciativa en el caso de la Corte Penal Internacional, no tendría un mayor impacto en la investigación que ya está en curso. ¿Correcto, doctor? ¿Lo escuchamos? Sí, vamos a aclararlo precisamente porque es un tema que a los venezolanos pues es de muchísimo interés y cualquier afirmación como esta pues puede generar angustia, sobre todo, y mi preocupación y mi corazón están con las víctimas. Que esto pueda generar algún tipo de angustia en las víctimas, de que esto pueda afectar la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía de la Corte Penal. Entonces, en este sentido, señalar que la remisión de un caso por parte de un Estado miembro de la Corte Penal Internacional tiene dos efectos. Uno es provocar que la Fiscalía genere un examen preliminar del caso que se le está remitiendo. Y en segundo lugar, una vez que ese examen preliminar sea realizado y se considere en la Fiscalía que existen razones para pasar a investigación, una vez que se decide esto, la Fiscalía no tendría por qué pedir autorización para continuar a la sala de cuestiones preliminares. Tanto una cosa como la otra ya ocurrieron. Es decir, ya se abrió el examen preliminar y, en segundo lugar, ya el fiscal de la Corte decidió que se pasa a la fase de investigación. Y además recordemos que el examen preliminar se decidió de oficio, porque esto fue esta remisión que hicieron 5 estados, se hizo posterior a que la fiscal Bensouda abriera la investigación. Con lo cual, el hecho de que se retire la remisión no tendría ningún efecto porque no podría retrotraer los hechos que ya ocurrieron y que ya se consumaron. En consecuencia, no hay ninguna consecuencia más allá de una declaración política absolutamente desafortunada. ¿Por qué desafortunada? Bueno, primero porque en primera instancia el gobierno de Petro, el señor Petro, cuando fue candidato, dijo que Venezuela era una dictadura. Y ahora dice esto, dice que fue un error su embajador dice que fue un error que se remitiera el caso a la Corte. No se entiende cómo va a ser un error si justamente tanto la fiscal Bensouda en su momento como el actual fiscal han dicho que se cometieron los crímenes. Entonces, si el fiscal ha dicho se han cometido crímenes, existen elementos para decir que se cometieron crímenes en Venezuela, no se entiende que ahora se le contradiga al fiscal y se diga que fue un error haber remitido el caso. Todo lo contrario, fue un acierto en la medida en que confirmó el fiscal que se habían cometido esos crímenes. Entonces, como digo, esto es preocupante. Preocupante porque pone en evidencia una posición del gobierno de Colombia a favor de la impunidad en la comisión de crímenes de lesa humanidad. Y esto es lo verdaderamente grave de esta decisión, que se quiera a poner un velo de impunidad sobre los más graves crímenes que la comunidad internacional ha señalado a través del Estatuto de Roma. Es que además, doctor, si me permite, hay víctimas de violaciones de derechos familiares
víctimas de presuntos delitos de lesa humanidad que residen en territorio colombiano. Yo le pediría un comentario al respecto. Efectivamente, en estos momentos, pues obviamente estamos hablando de que hay más de 1,5 millones de venezolanos en Colombia y 2,5 millones, doctor, perdón que me 2,5 interrumpa. millones. 2,5 millones, se dice fácil. Tiene toda la razón, son 2,5 millones, pero además algo más. Ahí, como usted ha señalado, efectivamente hay víctimas. Entonces, que en estos momentos las víctimas sientan que el gobierno colombiano considera que en Venezuela no hay razones para que haya una investigación de la Corte Penal es muy peligroso. Además, tenemos que recordar que entre los que se han ido del país están migrantes y hay refugiados. Los refugiados son aquellos que huyen por la comisión de manera sistemática y generalizada de violaciones de derechos humanos o porque ellos mismos han sido víctimas de eso. Entonces, obviamente esto podría traer la preocupación a cientos de miles de venezolanos que están en esas circunstancias de que su estatus migratorio podría estar en peligro porque el gobierno colombiano pone en duda que se estén cometiendo crímenes de lesa humanidad. Entonces, como ve, esta es la verdadera consecuencia que puede traer este tipo de declaraciones, por no hablar de que hay que unir esto. Ya esto es un rompecabezas que está teniendo más sentido, porque hay que unir esta situación con la ausencia de Colombia en la votación para condenar la comisión de crímenes y de violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Entonces, un gobierno que ya está demostrando que no va a la OEA a votar contra Nicaragua para condenar esas graves violaciones de derechos humanos que se están cometiendo y que ahora dice que no hay razones para que la Fiscalía de la Corte Penal investigue crímenes de lesa humanidad en Venezuela, es algo sumamente preocupante. Ahora, digamos, nos decía el embajador Emilio Figueredo, hay que esperar los primeros 100 días del nuevo gobierno colombiano. Ciertamente hay algunas contradicciones, doctor, porque en sus redes sociales el actual presidente de Colombia le respondió al vicepresidente del PSUV que en ese país se respeta el derecho a asilo y refugio. Y luego, bueno, está esta declaración de su embajador en Venezuela. ¿Cómo lo interpreta usted? Lo escuchamos. Bueno, efectivamente es una contradicción por lo que acabo de decir. Si usted dice que si su embajador, que esperemos haya una aclaratoria pronta que pues desmienta esta situación por parte del gobierno, porque eso puede ocurrir, el gobierno de la Cancillería colombiana puede emitir un comunicado aclarando la situación, eso es perfectamente válido. Debe entender el gobierno colombiano que estas declaraciones tienen unas consecuencias mucho más allá, digamos, del apoyo político que puede tener un gobierno de izquierda sobre otro. ¿Por qué? Por lo que acabamos de señalar, porque hay venezolanos víctimas de violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos que pueden ver en peligro su estatus en Colombia por esta situación. Obviamente el gobierno colombiano ha dicho, y efectivamente en respuesta a unas declaraciones de Diosdado Cabello, el presidente Petro dijo, en Colombia se respeta el derecho a asilo, pero el problema está en que eso puede implicar, por ejemplo, que en virtud del derecho de asilo se pueda revocar el estatus de refugiado de venezolanos que ya tenían previamente ese estatus, o que siga o que en el futuro se pueda desconocer a otras personas que huyan por razones de persecución. De modo que el cumplimiento de los procesos del derecho de asilo no implican un reconocimiento automático del estatus de refugiado. Entonces, mucho cuidado con esto porque lo que no queremos es que haya procedimientos de retorno. Y esto lo quiero señalar con claridad. Una vez que un gobierno señala que no hay razones para que una persona siga siendo refugiado, la Convención de Refugio señala que aún en ese caso lo que no debe ocurrir bajo ninguna circunstancia es la devolución al país de origen. Es decir, si Colombia llega a considerar que hay venezolanos que no deben ser refugiados o no deben mantener el estatus de refugiado, lo que debe hacer es buscar un tercer país. Y esa obligación está en la Convención para Refugiados y debemos recordársela a Colombia. Finalmente, doctor, usted decía, bueno, ya esta decisión política o diplomática, si se concreta, del nuevo gobierno de Colombia, retirar
digamos, denuncia ante la Corte Penal Internacional no va a tener mayor impacto. Ayer leí algunos análisis que recordaban que Argentina, el gobierno de Alberto Fernández, hizo lo mismo, y yo le pedí un comentario, porque en su momento, le recuerdo a la audiencia, Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, promovieron como estados remitentes esta investigación por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en nuestro país, y esto tuvo un impacto efectivamente, y ya sabemos lo que ha ocurrido. Está abierta la investigación, está en curso. Pero yo le pedí un comentario sobre este análisis que leemos en redes sociales a propósito de la decisión también política que tomó en este sentido el gobierno de Alberto Fernández en Argentina. Lo escuchamos. Sí, bueno, esto en el caso de Fernández también se ponen de manifiesto lo mismo que en el caso de Petro, es decir, contradicciones, porque efectivamente el gobierno, por ejemplo, de Argentina ha votado a favor de la misión de determinación de hechos, de la prórroga que se hizo de la misión de determinación de hechos para Venezuela, que investiga la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad, pero por otro lado, ese mismo gobierno hizo esta afirmación que usted señala de retirar, y la mayor prueba de que efectivamente el retiro de esta remisión no produce ningún cambio en la investigación es que eso ocurrió en el caso de Argentina y la investigación ha continuado. Recordemos, por cierto, que la investigación en estos momentos se encuentra en una etapa en la cual el gobierno de Venezuela le pidió a la Sala de Cuestiones Preliminares que le solicite al fiscal se inhiba de seguir conociendo el caso. Y el fiscal ha señalado que él sí va a pelear para continuar investigando. Y lo que está pendiente ahora es que la sala decida por la posición del fiscal o por la posición del gobierno venezolano. Y esperemos que en los próximos meses esta sentencia se dé para que finalmente el fiscal pueda continuar con la investigación como él ya públicamente ha señalado que es su deber. Doctor Ali Daniels, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos, además aclarar estos temas que tantas reacciones y preocupación, como ha dicho usted, generaron en redes sociales, la decisión política o la intención al menos del gobierno de Colombia de retirar denuncia contra Venezuela ante la Corte Penal Internacional por presuntos delitos de lesa humanidad. Gracias. Nosotros vamos a la pausa y saludos, al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprecib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Mis amigos, qué sabroso es viajar, ¿verdad? Pero viajar sabiendo que llegaremos a nuestros destinos felices. Por eso quiero recomendarte la agencia de viajes Crisol, con atención y seguimiento de tus viajes las 24 horas de todos los días. Viajes Crisol es calidad y servicio y atención personalizada con más de 30 años de experiencia y personal capacitado en 3 idiomas. Viajes Crisol diseña viajes únicos y planes de financiamiento propio. En Instagram, Viajes Crisol, trato de primera clase. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más,
palabras menos, con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Se suma a nuestra mesa de debate María Clara Arroballo, internacionalista, investigadora de asuntos migratorios del Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario en Bogotá. Gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, María Alejandra, y a todos quienes nos escuchan. Pues mucho interés de conocer su opinión acerca del tema que nos ocupa, que tiene que ver con el restablecimiento de las relaciones entre Venezuela y Colombia. Ha ofrecido una declaración el nuevo embajador en nuestro país, Armando Benedetti, que preocupa y mucho. A propósito del éxodo venezolano, él puso de alguna manera en duda, digamos, las dimensiones de este asunto. Yo le pediría un primer comentario al respecto. Él textualmente en una entrevista con NTN 24 dijo, estamos dispuestos a lo que haya que hacer para parar el éxodo que supuestamente hay. Yo le pido un comentario porque en Colombia reside la mayor cantidad de venezolanos que han huido de nuestro país en el planeta, 2.500.000. Estamos hablando de más de 6, casi 7 millones de personas que están fuera de Venezuela. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Bueno, hay varios temas ahí pendientes, ¿no? Varios temas que son de gran incertidumbre, que llaman muchísimo la atención. En primer lugar, que dentro de la agenda de restablecimiento de relaciones bilaterales el tema migratorio no se toque. Eso que es uno de los grandes temas, eso que es un elefante blanco en la relación entre los dos países, y realmente hacia allí no ha habido conversaciones. Y por otro lado, pues están las últimas declaraciones también de nuestro embajador, que como bien se mencionó, pone en entredicho una migración que llega a los 2.4 millones en Colombia, y que de hecho esta semana la plataforma R4B dijo que alcanza los 6.8 millones de personas en el mundo, por encima de las crisis de Siria y de Ucrania. Entonces, aquí habría que preguntarse cuál va a ser la agenda por el tema migratorio, si es una agenda política alineada con Venezuela o es una agenda humanitaria de integración acorde un poco a la experiencia que ha venido teniendo Colombia mediante los últimos 7 años frente al tema migratorio. Entre otras cosas porque el gobierno anterior, digamos, puso en marcha iniciativas bueno, que extendían cierta protección para estos 2.400.000 venezolanos que residen en Venezuela. ¿Qué expectativa tienen ustedes en torno al nuevo gobierno en relación a estas políticas luego de esta declaración? La escuchamos. Sí, María Alejandra, aquí digamos que uno de los grandes desafíos en los que se esperaría que Colombia ocupara sus esfuerzos en la integración de ese gran número de venezolanos que hoy tienen el PPT o que están en proceso de sacar el PPT, que sabemos que es este estatuto que se lanzó en el gobierno Duque, un estatuto que tuvo un primer momento muy desafiante que fue el registro, pero realmente ahora llega al punto más álgido, y es cómo lograr que ese PPT realmente sea un documento de integraciones. Y se tienen que hacer muchísimas cosas, empezando por buscar concertaciones a nivel interno. En este caso también hay otro tema que llama la atención, y es que no se sabe quién va a ser el gerente de fronteras, que era el encargado justamente de buscar la articulación entre diferentes sectores, diferentes instituciones para la integración socioeconómica de la población migrante. Incluso no se sabe qué va a pasar con esa figura. Llamo gerencia de frontera porque así se llamó desde el gobierno Santos. Ahorita se llama la Oficina para la Integración Socioeconómica de la Población Migrante, pero no se sabe si esta oficina continúa o no. Creo que esa incertidumbre también puede ser bastante nociva, incluso con el término de los donantes que están mirando cómo se están utilizando los recursos que Colombia recibe. Asimismo, también ayer se anunció, parece que el nuevo director de Migración Colombia es una figura militar, y también llama la atención porque por primera vez alguien a la dirección de Migración Colombia es de las Fuerzas Armadas. Entonces creo que todo ese tipo de situaciones todavía son muy prematuras para saber cómo se han desarrollado, pero sí prenden las alarmas de cómo pueda verse la gestión migratoria en los próximos 4 años. Ustedes en el observatorio, ¿cómo ven la conformación del Congreso y las iniciativas que estaban en marcha? No sé si existe algún canal de comunicación con la nueva administración del presidente Gustavo Petro. La escuchamos. Bueno, el Congreso se está reconfigurando. Aquí nos preocupa un poco que la Comisión Segunda, que era la encargada de temas de nacionalidad, temas migratorios, temas de extranjería, tuvo un cambio total de las personas que venían tratando esos temas, y ahora pasan a otras comisiones con otros temas. Entonces, aquí es importante que haya un seguimiento,
que quienes están en esas comisiones entiendan que deben hacer un seguimiento juicioso, sobre todo en un proceso legislativo que tiene que avanzar en muchos frentes, empezando por la reglamentación de muchas leyes, inclusive la ley de la política migratoria colombiana, que sabemos que fue una ley que sale en el 2021, pero que son lineamientos generales y tiene que ser reglamentada. Y todo ese proceso tiene que darse en el legislativo. Por lo tanto, pues el tema tiene que estar vivo y tiene que ser de interés de los congresistas. No sabemos muy bien todavía si ya hayan cabezas que puedan liderar ese tipo de temáticas. Hasta ahora no lo hemos visto. Entonces creo que también hay un trabajo muy, muy importante y se requiere pues avanzar para no dejar atrás un proceso que le ha costado bastante al gobierno colombiano en los últimos 7 años. Ustedes han hecho seguimiento acerca de la llegada de venezolanos, pero también la salida. ¿Qué pasa ahora mismo con la migración en Colombia? Para concluir, porque sabemos que nuestra invitada tiene compromisos. Bueno, hay muchos temas allí. La migración las cifras de R4B, las cifras del ETPB muestran que la migración venezolana sigue entrando a Colombia de una forma masiva y sigue buscando quedarse en nuestro país. Sin embargo, paulatinamente o paralelamente a ese flujo que es contundente, que sigue presentándose y que no podemos decir que la migración venezolana ahora tenga otras tendencias, empiezan a darse unas migraciones hacia Norteamérica, hacia Estados Unidos, unas migraciones muy complejas, teniendo en cuenta que México pide visa, que varios países de Centroamérica piden visa, pero la migración es un fenómeno que no para. Entonces hemos visto un incremento en el último año por la ruta del Tapón del Darién, una ruta altísimamente peligrosa que cobra vidas humanas diariamente. Y también hay una nueva ruta que es del archipiélago de San Andrés hacia Nicaragua. Son nuevas rutas que se están generando y esto también pues compromete o hace entender que el fenómeno migratorio ya no es solamente un fenómeno regional, sino que se extiende por las Américas, en donde seguramente también tendrá que haberse un diálogo importante con Estados Unidos, porque es una migración que se dirige hacia ese país. Y ese tema también tendrá que abordarlo este nuevo gobierno, tendrá que abordarlo desde un enfoque de oportunidades, de un enfoque de derechos humanos y también desde un enfoque de negociación con esta gran potencia. Falta ver qué va a suceder con la conferencia de donantes, si en este año se va a realizar o no. Ayer la viceministra Laura Gil habló un poco sobre las reuniones con Eduardo Stein para ver si se coordina estas mesas de donantes. Pero pues allí, por un lado, puede hacer lo que sea con el viceministerio, pero si salen declaraciones desde la embajada de Venezuela, lo que se esperaría es que se diera una política migratoria clara y coherente. Y es allí todavía no sabemos hacia dónde vamos a derivar en ese tema migratorio futuro. Efectivamente, el señor Eduardo Stein está de visita en Colombia, me corregirá si me equivoco. Suponemos la preocupación o la expectativa en torno a lo que será la política migratoria del nuevo gobierno. Gracias, María Clara Roballo. Sabemos que tienes compromisos que cumplir por atendernos, internacionalista, investigadora de asuntos migratorios del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Nosotros, además, se nos ha agotado el tiempo. Nos despedimos. Pasemos a nombre de Jaime Lestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Wilitza Caña, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Julio Pinto, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela y Reason Group, Odontología Especializada, presentaron. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.